¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Versión Libre y me da muchísimo gusto tener aquí en este set a un viejo conocido por los atlanticenses, por la gente de la región Caribe colombiana y por nosotros acá en el departamento del Atlántico. Jaime Amín ha hecho una carrera política durante más de 20 años y hoy, después de haber abandonado las lides políticas, volvió como senador de la República. Doctor Jaime Amín, muy buenas noches. Muy buenas noches, José, a ti, a toda la amable audiencia. Es un verdadero placer estar con ustedes esta noche. Doctor Amín, de verdad nosotros creíamos que usted se iba a retirar luego de aquel debate por la gobernación del Atlántico. Bueno, yo pienso que los tiempos de Dios son perfectos. Todos los barranquilleros, los atlanticenses saben que me empeñé en esa campaña en sacar adelante una propuesta política que pudiera llevar modernidad, beneficios sociales desde la gobernación para todos los asociados en Barranquilla y en los municipios. Sin embargo, bueno, no se dieron las cosas, volví a mi actividad pública privada, de abogado, y durante estos 2 años pude desarrollar algún tipo de gestión alrededor de mi profesión. Ahora se dio la posibilidad con el presidente Uribe de ser parte del Centro Democrático, de la lista que sacó 20 senadores, y allí estoy representando, y para mí es un verdadero honor, a los atlanticenses desde el Senado de la República. En algún momento, luego de no haber obtenido la gobernación del Atlántico, no haber ganado esas elecciones, ¿pensó en retirarse de la actividad política, doctor? Es probable que sí. Cada día trae su afán. Yo creo que la gente que me conoce sabe que yo nací con la vocación del servicio público. La desarrollé, me preparé para ello. Ya había tenido la feliz oportunidad de representar a los atlanticenses hace 12 años desde el Congreso también, en aquel entonces desde la Cámara de Representantes. Trabajé en 3 administraciones departamentales. Bueno, he sido profesor universitario en el área del Derecho Público y Derecho Constitucional. También es experto en Derecho de Familia, ¿no? Sí, entre otras razones, cuando comencé mis estudios de Derecho, pensé que podía vivir de mi profesión, y así fue durante 7 u 8 años antes de ingresar al servicio público. Pero ya cuando ingreso al servicio público tenía algunas especializaciones, como dices tú, Derecho de Familia, Derecho Procesal Civil, Acción de Tutela, Derecho Inmobiliario, que las había desarrollado en Bogotá. Pero cuando ingreso al sector público creo que era una magnífica oportunidad desde cualquier instancia de servirle a la gente, de servirle a la región, y por eso me preparé para eso, desarrollando una especialización en alta dirección del Estado, que creo que fue la que finalmente me proyectó en el servicio público, y así pude desarrollar tareas importantes en el Congreso cuando tuve la oportunidad de ser parlamentario, sacar leyes muy importantes al servicio de los colombianos. La ley de habeas data es una iniciativa suya, ¿no? Ahora que tú tocas la ley de la habeas data, que todos los televidentes de pronto no les reflejará el nombre, pero es aquel derecho que tenemos todos los colombianos, nada más y nada menos, de tener actualizada la información de datos que sobre nuestro nombre reposa en todas las oficinas públicas y privadas del país. Y cuando me di cuenta que en el día a día de los colombianos el tema de Datacrédito, de Covinoc, de la CIFIN, es decir, de las centrales de riego, pesaba mucho, porque era un calvario, era un suplicio que vivía el colombiano de a pie para pedir un crédito, para que lo borraran de una central de información financiera, de una base de datos. Aún queda en rezago, no obstante la ley. Quedan rezagos, pero me di a la tarea, y gracias a Dios lo hicimos, durante 3 años de armar un proyecto, hoy ley de la República, la ley de la habeas data, con la cual 8,5 millones de colombianos tuvieron una segunda oportunidad de crédito. Para mí eso fue algo realmente satisfactorio, poder brindarle esa herramienta tan útil no al electorado, sino a todo el pueblo colombiano. Hoy 8,5 millones de colombianos. 8 millones de colombianos estaban reportados. Reportados. Y no borrados. Reportados, no borrados, y que en consecuencia no tenían una segunda oportunidad de crédito para acceder al mercado financiero y poder desarrollar sus labores de estudio, de trabajo, de financiación de cualquiera de las actividades de un ciudadano. De suerte que eso le facilitó la vida a muchísimos, miles de colombianos, y para mí fue un verdadero privilegio poder haberlos ayudado. Imagino que el sector financiero no debe quererlo mucho. Pues fíjese que no, José, entre otras razones por lo siguiente, porque ese proyecto de ley ya
ya le había dicho, lo trabajamos durante 3 años y todos los actores fueron citados, los bancos, las corporaciones, las mismas centrales de riesgo, Datacrédito, Covenoc, la Cifin, que maneja Sobancaria. También estuvimos con el gobierno, el Ministerio de Hacienda, Fogafín, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Salud. Eso fue un proyecto FENAL, Colandi. Yo convoqué a todo el mundo en unas audiencias públicas en el Congreso y sacamos, después de 3 años de intenso debate, una ley que se puso al servicio de los colombianos. Colombianos que de pronto, por razones obvias, país donde la gente gana muy poco, se endeuda y queda marcado para toda la vida una tarjeta de crédito que termina pagando, debiendo 2.000 pesos y al cabo de un tiempo aparece reportada una central de riesgo. Los teléfonos, la telefonía móvil, que cuando hay corte la gente paga el recibo y casi cancela el servicio, 5 años después va a revisar y usted debe 200.000 pesos porque quedó debiendo 1 centavo. Entonces queda reportado en las centrales de riesgo y esto le bloquea cualquier tipo de diligencia que vaya a hacer, o financiera, o un préstamo, sí, u otra cosa que vaya a hacer con un banco, un préstamo de vivienda, pues préstamo hipotecario, bueno, lo que sea. No puede acceder por eso. Esto lo ayuda. ¿En cuánto tiempo está obligado el banco en las centrales de riesgo a borrarlo cuando la persona paga? Hoy en día, la misma ley trae un procedimiento muy expedito. Si usted aparece reportado como un deudor en un banco y en la central financiera Datacrédito, Covenoc o la Cifin no le dan paso, usted tiene el derecho a que por escrito solicita la rectificación o actualización y dentro de los 15 días subsiguientes el banco tiene que entregarle la respuesta borrándole y actualizándole el dato financiero. Por ejemplo, si la persona estaba morosa, pero comprueba que ya pagó, anexando el recibo con la solicitud, el banco tiene que actualizarle en 15 días la información financiera. Eso es un gran avance frente al suplicio, porque antes la gente tenía que acudir a la acción de tutela, ya no, ahora hay ley de la República. Bueno, y ahora que llega al Congreso el 20 de julio, me imagino que tendrá proyectos de ley orientados hacia la gente, ¿no? Sí, José, yo creo que cuando uno recibe responsabilidades públicas, uno tiene que producir resultados, uno tiene que rendir cuentas, uno tiene que, digamos, no perder el norte de que el elector le permitió ese privilegio y uno tiene que informar al elector. Por ejemplo, para nadie es un secreto que yo, cuando fui parlamentario alguna vez, con el favor de Dios espero poderlo volver a desarrollar ahora desde el Senado de la República, entendí que no había ningún tema, ninguno, más importante para Barranquilla y el Atlántico que mantener en condiciones de navegabilidad óptima el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Me refiero a los últimos 22 kilómetros que van desde el puente Pumarejo hasta la desembocadura en Bocas de Ceniza. Nosotros, en el gobierno anterior, lideramos el proyecto de ley para modificar la ley primera del 91, con lo cual, expidiendo la ley 856, toda la plata que se generaba en el puerto local por contraprestaciones, por impuestos, por tasas, por contribuciones de los operadores portuarios, de los clientes de las terminales portuarias que hay alrededor de los 22 kilómetros del canal navegable, antes de la ley 856 se iban a una gran bolsa nacional a Bogotá y se repartían en el país. Hoy no, lo que producen en impuestos, lo que se produce en tasas y contribuciones en Barranquilla va a Bogotá con la obligación de que el Estado colombiano a través del Ministerio del INVIAS lo reinvierta directamente en el puerto. Así fue como el presidente Uribe pudo y su gobierno adelantar las obras de profundización con los 6 espolones que se sembraron. Pero tengo que reconocer que fue una actividad que quedó de alguna manera, como decimos graciosamente, inconclusa, mocha, para decirlo en términos muy coloquiales. Y lo que pretendemos en este momento es seguir destacando que ningún otro tema debe concitar la actividad parlamentaria para que todos saquemos adelante lo siguiente. Primero, que el puerto de Barranquilla pueda tener equipos propios. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno central le compre y ponga a disposición del puerto de Barranquilla y de toda la región Caribe una draga, por ejemplo, para que cuando se presente una contingencia no haya que salir a buscar afanosamente una draga a Aruba, a Honduras, a Curazao o a los Estados Unidos. Sí, ahí se le cae un negocio a alguien, ¿no? Sí, con toda seguridad. Segundo, que en el presupuesto nacional se incluya una partida mínima de 12 o 15 mil millones de pesos, se utilice o no en lo que se denomina labores de dragado del río, porque cada vez que hay una contingencia en el puerto de Barranquilla hay que salir a buscar recursos para que el gobierno nacional los apropie, mientras tanto el puerto puede estar cerrado.
es un trámite demorado, mientras que si el Congreso de la República, y es lo que yo pretendo, le incluye una partida en el presupuesto anual de rentas y gastos de la Nación al puerto de Barranquilla, sin lugar a dudas podemos tener ya a la mano la solución para cuando se presente la contingencia. Lo tercero, nada hacemos con haberle sembrado al río las 6 estructuras que costaron 90.000 millones de pesos que digamos, diseñó y ejecutó el INVIES en Bogotá, si no tenemos en cuenta que las estructuras originales datan del año 36. Me refiero a aquellos tajamares de bocas de ceniza que están en el himno bellísimo de Barranquilla y que son estructuras rocosas que no han tenido mantenimiento sino muy de vez en cuando, cada 10 o 15 años, y que pueden desaparecer. Si desaparecen esas 2 estructuras rocosas, se cierra el puerto de Barranquilla. Y por último, una cosa fundamental, estamos en la era de los tratados de libre comercio. Si Barranquilla de verdad quiere ser un puerto competitivo, acuérdense que nuestras ciudades hermanas Santa Marta y Cartagena, Santa Marta con 60 pies todo el tiempo, Cartagena con 45 pies, no necesita dragado porque son puertos naturales. Nosotros sí necesitamos sacar el sucio, digamos, el sedimento del fondo del lecho del río Magdalena, que es parte de la mala cultura ambiental que hay en el país alrededor del río. Pero me refiero que si queremos ser un puerto competitivo, con buenas condiciones de navegabilidad, necesitamos tener y constituir a Barranquilla como autoridad portuaria local que no dependa del centro, es decir, de Bogotá. Vamos a trabajarla eso con toda la decisión. Hacemos una primera pausa y continuamos con el senador electo Jaime Amín. Aspiró a la gobernación, más de 20 años en una carrera, dice él, al servicio público, y que de verdad creemos que lo ha hecho de manera honesta. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche y nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6:30, ya volvemos.